Hola, mis queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria del colegio Germán Buce de la Guerra. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Nuevamente reencontrándonos después de un periodo de descanso y con muchas ganas de aprender. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte número 2 de la célula. Para ello, debemos recordar ¿qué hablamos la semana anterior o la clase anterior respecto a la célula? Pues lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Recordar cuál es la finalidad de nuestro tema del día de hoy. Primero, nuestra competencia, que tenemos que utilizar el método científico, la observación, el planteamiento del problema, la experimentación y todos los pasos del método científico. Eso va para todos nuestros temas, no olvidar eso. Luego tenemos que explicar aquello que estamos aprendiendo, estamos conociendo y todo ello, ¿cómo lo vamos a demostrar? A través de nuestras capacidades, generando, registrando datos, comprendiendo y utilizando nuestros conocimientos y luego demostrar cómo organizamos esos conocimientos. Explicamos y describimos. Bien, cuando hablamos de célula, dijimos que es una forma de organización de los seres vivos. Primero hablamos de átomo, luego hablamos ¿de qué hablamos? Luego de átomos, ¿cuál era la siguiente composición de la materia viva? Era las moléculas, biomoléculas. Luego, inorgánicas, orgánicas. Después de las moléculas tenemos la célula. ¿Y qué era la célula, chicos? La primera forma de organización más diminuta de todo ser vivo. Llámese animal, planta o cualquier tipo de ser vivo de acuerdo a los reinos que tiene la clasificación. Bien, en la clase anterior también hablamos sobre qué era la célula, de qué estaba formado, las clases de célula, la procariota, la eucariota, hablamos un poco de los virus, de las bacterias. Hoy vamos a hablar de la estructura de la célula, en este caso de la célula de los animales y las plantas. Ya hemos visto las diferencias entre célula animal y célula vegetal. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de las partes de la célula, pero a su vez dentro de esas partes hay unos componentes súper diminutos, complejos, pero a la vez sistemáticos. Es decir, que funcionan de tal manera que son asombrosos, muy asombrosos, ¿no? Entonces la naturaleza es tan maravillosa que pues la ciencia está descubriendo, está analizando cada uno de los procesos que ocurren dentro de esta forma de vida llamada célula. Bien, en este gráfico estamos observando una vista microscópica de una célula y la vista macroscópica, es decir, a una simple vista, con el ojo humano, ¿no? De una célula. Y si alguien por ahí está deteniéndose más, va a decir, eso es un huevo. Efectivamente, estamos viendo este contorno que es la cáscara del huevo, luego viene una membranita y luego viene lo que nosotros conocemos como clara, ¿no? La clara viene a ser el citoplasma y la yema viene a ser el núcleo, ¿no? Y bien, esto es en el caso del huevo, cualquier huevo de algún animal, llámese gallina, paloma, una tortuga, etc. Y en este otro caso, es otra célula que puede ser una célula de tejido muscular, célula de la piel, célula de la sangre, célula nerviosa, etc. Bien, si ustedes están
muy atentos, fíjense, cada color de estos pequeños gráficos son la demostración de unas organelas, ¿no? Por no decir órganos, porque los órganos son grandes, son visibles, pero estos son órganos diminutos y cada uno va a cumplir una función diferente. Y vuelvo a insistir la palabra sistemática. Sistemática es decir, al mismo tiempo y conjugados unos con otros. Bien. Luego, debemos recordar que la célula tiene tres partes principales. La membrana celular es una lámina que envuelve, ¿no?, a la célula. Luego viene el citoplasma, esta parte que estamos observando con unos orgánulos de colores, y en el de simple vista ya dijimos la clara, ¿no? Ese es el citoplasma y el núcleo, que es la yema. Si definimos, el citoplasma es el espacio entre la membrana celular y el núcleo, contiene organelas y está protegido por un citoesqueleto. ¿Qué quiere decir citoesqueleto? Una especie de huesitos, en nuestro caso es esqueleto, los huesos, una especie de huesito. La célula no hay huesitos, simplemente son unas membranitas, unos ligamentos que van a ser las veces de esqueleto. Y el núcleo, ¿no?, que está al centro de la célula, y ojo, es la parte más importante donde hay información genética, el ADN, y además ahí se va a sintetizar las moléculas del ARN, ácido ribonucleico. Ahora, estamos recordando lo que aprendimos en la clase anterior sobre los contenidos que tiene la célula. Hablemos un poquito de la membrana celular. La membrana celular es la parte externa, la capa que cubre a la célula, y tenemos sus funciones. Controla el paso de la sustancia. Miren, aquí tenemos una estructura de una célula. Es como si fuera la piel, y esto va a controlar que cualquier sustancia no ingrese, ¿no? Aquí ven ustedes una especie de túbulos, ¿no? Unas mangueritas si quieren, o unos cilindros si quieren llamarlos así, por donde van a ingresar las sustancias que la célula va a dejar que pase, ¿no? Tanto de ingreso como de salida. Esta membrana celular también detecta y reacciona a cambios externos. Si hace calor, pues se va a contraer. Y si hace frío, se va a dilatar, ¿no? O sea, dependiendo de los estímulos. Si, por ejemplo, hay algo ácido, algo alcalino, si hay calor, si hay frío, hay humedad, etcétera, va a tener una reacción diferente para cada situación dependiendo dónde se encuentra esta membrana. Luego, entre células, y acá tendría una célula con esta misma estructura, pues entre ellos va a hacer una conexión, ¿no? Para estar unidas unas células frente a otras, o simplemente intercambiar compuestos, sustancias que necesitan una de la otra, o comparten ciertos aniones, cationes o sustancias que necesitan cada uno de ellos. Luego, sirve como superficie para las reacciones químicas, ¿no? Sobre esta superficie van a haber reacciones químicas. Por ejemplo, una proteína que llega acá va a comportarse como anfótera. Puede ser ácida o puede ser básica, de carácter básico. Eso dentro de las funciones de la membrana. Además, está de más, recordar que por estos conductos van a ingresar o salir sustancias que la célula requiere. Ingresa, en este caso, los alimentos. Egresa los productos en desecho, ¿no? En nosotros sería el sudor, sería el CO2. Lo mismo va a ocurrir con la célula, en este caso la membrana celular. ¿Qué partes tiene esta membrana celular? Tiene unos cilios, ¿no? Estos cilios, más o menos como los que estamos observando.
que permiten su desplazamiento. Es como si fueran unas pestañitas que van a hacer que de algún modo las células se muevan. Las células tienen un movimiento, ¿no? Un poquito para aquí, otro poquito para allá, o de repente deslizarse de un lugar a otro, como el caso de la sangre. Luego tenemos microvellosidades, que son prolongaciones que absorben las sustancias externas, ¿no? Entonces, si ustedes observan, pues hay por ejemplo aquí, hay un conducto por donde va a ingresar las sustancias que necesita la célula. Y por último, las uniones celulares. La clase anterior hablamos sobre los tendones y los ligamentos. La célula también tiene una especie de tendones y ligamentos que van a hacer que se conecten con las otras células. ¿Qué ocurre en esta membrana celular? Va a ocurrir una función importante llamada transporte. Y el transporte se da bajo dos tipos. Pasivo. Pasivo quiere decir que no hay gasto de energía cuando una sustancia de mayor concentración. Ejemplo, en esta parte hay agua con sal, agua salada. Para que ingrese al interior de la célula, y la célula está en un medio que no tiene sal, por decirlo, ¿no? Entonces, ahí se va a dar este transporte de esta sustancia salina, va a ingresar sin que haya desgaste de energía, porque aquí adentro no hay nada de sal, en cambio afuera está salada. ¿Qué más ocurre? Por ejemplo, aquí dice, dentro del transporte pasivo hay difusión simple, es decir, por ejemplo, una sustancia es el oxígeno molecular y el CO2. La difusión facilitada es el ingreso o el paso de los monosacáridos, aminoácidos y otros compuestos, ¿no? O sustancias que van a ingresar por esos conductos. Y lo mismo ocurre con la ósmosis, que es una especie de filtración, ¿no? De filtración, pero teniendo en cuenta la concentración de las sustancias que están afuera. Si afuera está con mayor concentración y adentro es una concentración neutra, ahí va a ingresar sin desgaste de energía. El otro tipo de transporte se llama transporte activo y es lo contrario al pasivo, ¿no? Con gasto de energía. La célula va a gastar su energía y va a ingerir partículas, ¿no? El otro es la pinocitosis, cuando incorpora líquidos y sustancias disueltas, ¿no? Líquidos. Si acá hay líquidos, ¿no? La célula tiene sed, va a ingerir eso, pues va a gastar energía. Es como cuando succionamos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tomar agua de un vaso sin coger el vaso, entonces chupamos, succionamos. Ahí hay desgaste de energía. Eso mismo ocurre con la célula. Muy bien. Esto respecto a la membrana. Hemos observado sus partes, cada uno de estos conductos que están compuestos por sustancias que tienen, por ejemplo, los lípidos, también tenemos los glicolípidos, glicoproteínas, ¿no? Que forman estos conductos y a través de ellos van a ingresar o salir las sustancias que requiere la célula, que se alimenta la célula o que segrega, elimina o excreta la célula. Muy bien. Luego hablaremos de la segunda parte, la parte central de la célula. Si hablamos del huevo del ave, de la gallina, estamos hablando de quién? De la clara. La clara es el citoplasma. Habíamos indicado que en el citoplasma están las organelas. Algunos lo llaman inclusiones. Dentro de estas organelas vamos a encontrar, fabuloso chicos, fabuloso, una especie de sistema digestivo que va a unir la parte externa, es decir, la membrana celular, citoplasma y núcleo.
esa organela se llama retículo endoplasmático. Cuando observamos este retículo son una especie de pliegues, ¿no? Unos pliegues, unas láminas plegadas que se desplazan desde la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, y hay una parte que es lisa y otra parte que es rugosa, como arrugadito, ¿no? Como nosotros, la palabra indica, arrugada. En esa parte rugosa están los ribosomas como si fueran unas semillitas, unas arenitas, unos granitos de arenilla. Ahí están los ribosomas. En cambio, en la parte lisa, con el retículo endoplasmático liso, en esta parte, encontramos a los lípidos. Siguiente organela. Los ribosomas. Hemos hablado muchas veces de los ribosomas y son los encargados de sintetizar a las proteínas. Cuando llega una proteína a la célula, pues las va a sintetizar. ¿Y qué quiere decir sintetizar? Que una proteína la va a desmenuzar y al decir desmenuzar las va a convertir en moléculas cada vez más simples, en este caso aminoácidos. Y nosotros sabemos que la unión de aminoácidos es una proteína, pero muchos aminoácidos, ¿no? Mínimo 20 aminoácidos hacen una proteína. Bien, entonces, los ribosomas son estos puntitos que están adheridos ¿a quién? Al retículo endoplasmático. Se van a encargar de sintetizar a las proteínas. Siguiente organela, aparato de Golgi, en honor a su descubridor. Golgi se encarga, ¿no? Esto que está de amarillo, se encarga de segregar, es decir, puede eliminar, en nuestro caso sería la saliva, podría ser el sudor, podría ser las hormonas, ¿no? Algo similar, las células van a eliminar o secretar sustancias, ¿no? Que la célula fabrica, que la célula, producto de su metabolismo, va a eliminar, ¿no? Entonces, la función del aparato de Golgi es segregar sustancias. Siguiente organela, la vacuola. Habíamos dicho que la vacuola está en la célula vegetal en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque contiene abundante líquido con sustancias diluidas, ¿no? Los vegetales tienen bastante vacuola. En los animales también hay, pero escaso o muy poco, ¿no? Muy poco. Siguiente organela, los lisosomas. Son encargados de la digestión celular. A ver, si esta célula se alimenta de proteínas, aminoácidos, lípidos, ¿no? Como ya sabemos, entonces, ¿qué va a hacer los lisosomas dentro de la célula? Pues se van a encargar de digerir. ¿Qué es digerir? Simplificar, sintetizar las moléculas grandes en diminutas y asimilarlas, utilizarlas. Cada parte de la célula va a utilizar todo lo que necesita para vivir, para realizar más funciones, etc. Siguiente organela, centriolo. Interviene en la reproducción celular. A ver, esta es una organela específicamente de la célula animal. ¿Qué ocurre con el centriolo? Cuando esta célula está lista para duplicarse, para reproducirse, sucede que se forma una especie de una estrellita, ¿no? Y se forma una sustancia que va a hacer que se duplique, ¿no? Entonces el centriolo va a formar el uso acromático, luego los cromosomas salen del núcleo y van a duplicarse los cromosomas
y después se va la célula a dividir y en partes iguales van a irse los cromosomas para todas las células que se hayan dividido. Eso lo vamos a ver mejor en división celular. Entonces, por el momento, interviene en la reproducción celular. Aquí viene otra organela muy interesante, muy importante, que a veces nosotros no le damos la importancia como a las demás. Este mitocondrio tiene su propio ADN, ¿no? Es decir, como si fuese otra microcélula dentro de la célula. Este mitocondrio va a permitir la respiración celular. Es decir, que aquí se va a almacenar el oxígeno que llega de la sangre, que llega de los líquidos fluidos que absorbe la célula, y luego va a oxidar a los nutrientes que han llegado acá y se va a convertir en energía. Y lo mismo ocurre en nuestro organismo. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nosotros podemos realizar movimientos? ¿Por qué tenemos calor? Etcétera. Precisamente porque los mitocondrios de cada una de nuestras células se encargan de almacenar energía gracias al mitocondrio. Entonces, uno puede decir, bueno, yo respiro y ya el oxígeno llega a mi cuerpo y gracias al oxígeno tengo fuerza, me puedo mover, digo que tengo vida, sí, pero miren, aquí hay unos diminutos organitos u organelas que se están encargando de eso, ¿no? Y ellos trabajan, pues imagínense, como si fueran unas hormiguitas, son millones de células que están ocupándose de la respiración y a su vez almacenando la energía que nosotros necesitamos. Y ojo, esto es a nivel de todos los animales, plantas o seres vivos que tienen célula eucariota. Luego tenemos los plástidos, algunos le llaman plastidios, que son los pigmentos que tiene la célula, ¿no? El color que le da a la célula. En las plantas tenemos los cloroplastos, ¿no? Y tienen un contenido químico, como el caso del magnesio, y ayuda a captar la energía solar y formar las moléculas orgánicas que va a necesitar la planta, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos al núcleo. La estructura del núcleo. Miren qué interesante la forma del núcleo, ¿no? Está aquí muy bien graficado. Es una fotografía hermosa del núcleo. Una de sus partes es la membrana nuclear, ¿no? Es una telita, una membrana, si quieren llamar, que envuelve al núcleo, protege al núcleo. Separa del citoplasma, ¿no? Al núcleo del citoplasma. Y ojo que esa membrana nuclear no tiene las procariotas, por eso que las procariotas carecen de núcleo. Siguiente organela en el núcleo. Se llama nucleoplasma, llamado también, es como si fuera una sustancia gelatinosa, ¿no? Y conocemos a la yema del huevo, la conocemos, todo el mundo conoce la yema del huevo, eso es el núcleo. Y contiene gran cantidad de proteínas. En algún momento les indiqué que cuando un huevo de gallina es incubado, después de 21 días tenemos a un pollito. Y ese pollito tiene plumas, tiene hueso, carne, tiene ojos, tiene órganos, en fin. ¿Y de dónde salió las plumas? De las proteínas.
¿De dónde salió la sangre? De las proteínas. ¿De dónde salió los músculos de ese pollito? De las proteínas que estaban por ahí, ¿cierto? Muy bien. Por supuesto que también las demás biomoléculas, ¿no? Los glúcidos, los lípidos, etc. El nucleolo forma y almacena el ARN ribosomal, como quien dice, el que va a dar lugar al ARN que va a trabajar en el citoplasma, ¿no? Es como decir otro pequeño núcleo. Este es el núcleo grande y acá hay otro núcleo mucho más pequeño llamado nucleolo. Y luego, finalmente, tenemos la cromatina, formada por el ADN y proteínas asociadas como la histona, ¿no? Entonces, la cromatina es esto que ven ustedes de rosado o de un color lila, y ahí está pues el ADN. Bien, recordarles chicos que el citoesqueleto es lo que cubre a la célula, ¿no? Está aquí como una especie de malla, ¿no? Protegiendo a quién, al citoplasma. Su mismo nombre dice citoesqueleto, ¿no? Es como una malla invisible que nosotros no lo podemos ver, pero microscópicamente sí se encuentra muy bien ubicada. Es idéntica a una red protegiendo al citoplasma. Muy bien. Esperando sus comentarios y que sus dudas nos hagan llegar a través del Facebook. Estamos por terminado este tema y estar atentos a todos los comentarios y por favor, si les gustó, pónganle like. Un abrazo, los quiero mucho. Muchas gracias.